Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gabriel Flores Zaragoza. Soy estudiante de la maestría en Administración Estratégica de la Universidad del Estado de Guanajuato. El día de hoy hablaremos sobre la postura sobre la responsabilidad social empresarial. El propósito de este video es acerca de la responsabilidad que las empresas deben de tener respecto a la sociedad, el medio ambiente y también sobre la comunidad en la que se desarrollan o se desenvuelven y tienen sus operaciones. En este video vamos a poder entender cómo fue que se desarrolló el concepto de la responsabilidad social, la ética empresarial y también cómo es que se ha entendido con las diferentes épocas. En 2014, la doctora en filosofía catedrática Adela Cortina Orts habló sobre la ética de la responsabilidad social de las empresas en el mundo globalizado. En este video lo podemos encontrar en YouTube. Es una plática que ella dio en la Universidad de Diego Portales en Chile. En esta plática, la doctora implicó sobre la importancia de la responsabilidad social empresarial. Ella nos está indicando, citándola, que las organizaciones utilizan recursos sociales para funcionar. Por lo tanto, deben ser capaces de devolver algo a la sociedad, ya que es a través de la sociedad que obtienen sus utilidades o generan utilidad. Si las instituciones no hacen actividades con un enfoque de responsabilidad social de manera activa, se pueden llegar a convertir estas buenas intenciones que las empresas tengan en un mero llenar un checklist o a crear algo burocrático. Entonces es por esto que las empresas desde su filosofía, desde su razón de ser, tienen que tener un sentido de responsabilidad social. Hablando sobre los antecedentes de responsabilidad social, podemos decir que, de acuerdo con la doctora Adela Cortina Orts, muchas de las crisis sociales se han derivado de acciones donde las organizaciones, ya sea privadas o ya sea públicas, han tenido acciones con fallas a la moral, con fallas a la responsabilidad social y fallas a la ética. En este caso, se puede asumir que cuando existe falla a estos tres componentes, se crean problemas sociales. Podemos empezar con los antecedentes, donde en 1920 la responsabilidad social empresarial apareció como un concepto donde por primera vez se dio la idea de que las organizaciones gestionan recursos sociales y por ende, como se desarrollan a través de una sociedad, tienen que devolver a la sociedad parte de lo que ellos generan con utilidad con los recursos sociales que utilizan. En los años 50, la sociedad de los Estados Unidos requirió una mayor responsabilidad de parte de los grandes corporativos. Esto es porque se entendió que ya al tener las empresas mayor poder o los grandes corporativos tener un mayor impacto, la responsabilidad social que ellos necesitaban tener, tenían que tener acciones que generaran un mayor impacto en beneficio de la sociedad a comparación de empresas más pequeñas. De acuerdo con la doctora Adela Cortina Orts, en este mismo video con el que hemos estado hablando, podemos observar que en los años 70 hubo una necesidad de parte del mundo corporativo y de parte de la sociedad de poder tener un mejor concepto de lo que es la responsabilidad social. Y esto fue porque en los años 70 predominó la idea de Milton Friedman. Milton Friedman fue una persona que publicó un ensayo en el New York Times en donde nos indicaba que el propósito de las organizaciones era meramente atender a las necesidades y a los intereses de los dueños o de los accionistas. Y esto fue adoptado como una doctrina en el medio corporativo, en las altas esferas de la política y también de las empresas, y se convirtió en un dogma que se siguió durante algunos años. Esto generó que las empresas y las organizaciones creyeran que el único propósito de las empresas y la responsabilidad social era para con los accionistas y no para el entorno que rodeaba a las empresas. Esto generó un problema, ya que en esta misma década de los 70 hubo un escándalo que se llamó el escándalo de Watergate. El escándalo de Watergate fue en Estados Unidos, donde este escándalo involucró al gobierno de Estados Unidos. De acuerdo con un artículo de la BBC, de la BBC News Mundo, este escándalo fue de tal magnitud que provocó que el presidente Nixon en funciones, que se acaba de reelegir, tuviera que dimitir a su cargo. Esto provocó una desconfianza de parte de la sociedad americana con respecto al gobierno, ya que se generó una serie se sacó público una serie de evidencias de corrupción, de desvío de recursos y de investigaciones de parte del gobierno para con el lado demócrata que estaba tratando de derrotar a Nixon en las elecciones. ¿Por qué es importante investigar sobre el tema de la responsabilidad social empresarial? Después del episodio de Watergate, se dieron varias discusiones de parte de pensadores, varias instituciones, universidades, catedráticos, políticos, para poder llegar a un consenso donde la responsabilidad social y la ética fueran importantes en las organizaciones. Después de esto, se pudo llegar a esfuerzos de homologación de medidas de ética y responsabilidad social
para que así pudiera empezarse a llevar en los contextos empresariales, no nada más en Estados Unidos, sino de manera global, los conceptos como un entendimiento completo de una responsabilidad social. Es importante reforzar el tema de responsabilidad social empresarial como sociedad, ya que debemos entender las implicaciones de la falta de valores y de la ética en las organizaciones sobre la sociedad. Es por esto que después de lo sucedido en el caso Watergate, en los años 80, las sociedades alrededor del mundo comenzaron a actuar con mayor conciencia, tanto en instituciones públicas como en instituciones privadas. En 1984, el catedrático Edward Friedman publicó el libro Strategic Management, A Stakeholder Approach, en español, Administración Estratégica, una perspectiva de las partes interesadas. En este libro, el autor del libro, Edward Friedman, publicó que las empresas deben realizar sus actividades tomando en consideración a los empleados, los clientes, la comunidad y otras partes interesadas en la sociedad donde desenvuelven, en lugar de solo tener el enfoque de satisfacer a los accionistas o a los dueños. Esto generaba un entorno más holístico en el comportamiento de las empresas. Es por esta postura que a Friedman se le conoce como el padre del capitalismo de las partes interesadas, o en inglés, stakeholder capitalism. A partir de este punto de la historia, el mundo comenzó a entender la importancia de la ética y la responsabilidad empresarial como lo entendemos hoy en día, en donde conocemos que cuando una empresa aplica la ética y la responsabilidad social como parte de su estrategia de negocio, esto genera que la empresa sea una empresa con un modelo de negocio rentable, ya que la empresa genera confianza, prestigio, reputación y otras ventajas competitivas valoradas en la sociedad de hoy en día y por los accionistas que buscan invertir en empresas de confianza. En este momento podemos preguntarnos, pero bueno, a todo esto, ¿qué es la responsabilidad empresarial? De acuerdo con la guía del ISO 2600 sobre la responsabilidad social, entendemos que la responsabilidad social empresarial es un comportamiento de parte de las organizaciones en beneficio de la sociedad y del medio ambiente, lo que lleva a las empresas a realizar acciones sostenibles al tiempo que se contribuyen al desarrollo sostenible de su comunidad o de su sociedad. Citando a Schwab y a Malka en 2005, la responsabilidad social empresarial es una filosofía, una actitud o una forma de ver la vida que implica que tomemos en cuenta el efecto de nuestras acciones y decisiones tienen sobre el entorno físico y social. Para la Comisión Nacional de las Naciones Europeas en 2001, la responsabilidad social empresarial es la integración voluntaria de las preocupaciones sociales y medioambientales por parte de las empresas en sus operaciones comerciales y en sus relaciones con sus interlocutores. Desde la década de los 80 han existido diversos enfoques y discusiones que buscaron definir la responsabilidad social en las empresas, y no fue sino hasta en 2010 que la norma ISO 2600 de la responsabilidad social logró un consenso internacional. Sin embargo, hoy en día siguen existiendo interpretaciones variadas al respecto, por lo que la norma busca cubrir diversos aspectos como tendencias de responsabilidad social, responsabilidad social en el Estado, rendición de cuentas, transparencia, comportamiento ético, respeto a los intereses de las partes interesadas, respeto al principio de legalidad, respeto a las normas internacionales, respeto a los derechos humanos, entre otros aspectos que varían de país en país. ¿Y qué sucede en México respecto a la responsabilidad social empresarial? De acuerdo con el Centro Mexicano para la Filantropía AC, CEMEFI, los negocios que integran la responsabilidad social empresarial como un componente clave de su estrategia corporativa tienen una ventaja competitiva en su sociedad. Es por esto que el CEMEFI creó el distintivo ESR, o lo que conocemos como Empresa Socialmente Responsable. En 2001, esta herramienta fue creada para que las organizaciones pudieran emprender acciones de responsabilidad social y sostenibilidad que generen un impacto benéfico en la sociedad y al mismo tiempo les permita diferenciarse de sus competidores. En México, el modelo de ESR contempla 4 criterios principales, que son ambiente, social, gobernanza y contexto global. Al mismo tiempo, contempla 9 ámbitos que se alinean con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas, ONU. En conclusión, podemos observar que el concepto que hoy en día conocemos como responsabilidad social es un concepto que ha ido evolucionando junto con las creencias, posturas y tendencias de lo que es correcto y aceptado en la sociedad de cada país. Por lo tanto, es natural pensar que seguirá evolucionando de acuerdo con los pensamientos de cada época, cada generación e incluso cada país. Para ello es importante considerar que ya existe la norma ISO 26000-2010, Guía de Responsabilidad Social, que ha buscado una homologación de las prácticas de las instituciones y las prácticas que las instituciones deben de seguir para el beneficio de su sociedad. Como opinión, debo decir que hace falta mucha conciencia social de parte de la sociedad en general y de parte de las empresas y instituciones gubernamentales sobre el concepto de la responsabilidad social empresarial, ya que siguen existiendo casos de abuso, corrupción, así como faltas a la ética y la moral de parte de instituciones públicas y privadas mexicanas hacia los propios colaboradores, los clientes, la sociedad e incluso el medio ambiente.